Bien, ok, jóvenes, muy buenos días. Somos el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, somos el IESFA, somos de la especialidad de análisis de sistemas y en esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad didáctica Inteligencia Empresarial. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 4, lo que significa que estamos ya en la cuarta semana de clases. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver con respecto al proceso de toma de decisiones, ¿ok? El elemento de la capacidad es que ustedes puedan clasificar los objetivos del proceso de toma de decisiones para el proceso de negocio crítico a implementar, ¿no? Así como también la creación, pues, del diagrama físico de la base de datos en SQL Server. Veamos ahora a qué es o a qué hace referencia las 7 etapas del proceso de toma de decisiones en la empresa. Se dice que el proceso de toma de decisiones debe estar conformado por pasos, por procesos o por etapas. Hay 7 etapas, dice, para poder tomar decisiones pues dentro de una empresa. El proceso de toma de decisiones en una empresa es la fase muy delicada, es una fase muy delicada, por lo que es necesario tener toda la información posible. Cuando se presenta el momento, pues, de tomar una decisión, se está frente a diversas alternativas, se está al frente de diversos caminos, en este caso, o alternativas, donde naturalmente cada una de ellas tiene sus propias opciones, que dicho sea de paso, son alternativas o son opciones distintas. La pregunta sería, ¿cómo saber cuál es la mejor opción? Es difícil, no es fácil. Cuando tienes un problema y tienes que tomar una decisión, tienes que tomar acción. Pero el tomar acción, ¿qué implica? Que tengas información suficiente, información necesaria, relevante, importante, para poder tomar decisiones. Si tú no tienes información clasificada, si no tienes información a la mano, pues, ¿cómo vas a tomar una decisión? Si tú tomas una decisión sin considerar la información previa, lo que estás haciendo es tomar decisiones por intuición. Y eso es lo que no se quiere a nivel empresarial. A nivel empresarial no podemos tomar decisiones de forma intuitiva, sino tenemos que tomar decisiones de forma operativa, de forma estratégica dentro de una empresa. Entonces, la información a la cual tengamos acceso va a ser importante, va a ser primordial, va a ser necesario para poder tomar decisiones pues dentro de la empresa. ¿Ok? Los resultados de todas las acciones que tomamos responden a cuestiones que se han tenido que adoptar. Son procedimientos que se han enfrentado a unas etapas que ofrecen una solución. Conócelas y aprende a gestionar mejor los recursos que afectan en el proceso de toma de decisiones. Y obviamente hay ciertos pasos o ciertas etapas que hay que tomar en cuenta, como por ejemplo en la primera etapa nos habla de identificar el problema, ¿no? Dentro de este proceso de toma de decisiones, la primera fase hace referencia a poder identificar el problema. Debemos de identificar el problema. En este primer lugar dice, para gestionar cómo es debido el proceso de toma de decisiones, lo más importante es justamente detectar cuál es la problemática, detectar cuál es el problema. ¿Eso qué implica? Implica conocer la problemática y las distintas opciones para poder solucionarla. Este va a ser el punto de inflexión para poder analizar el motivo que se nos presenta y conocer así pues la naturaleza del mismo. Solo de este modo se sabrá si la situación se puede considerar un problema y plantearle, en este caso, cómo podemos resolverlo. Y así poder plantearnos cómo resolver dicho problema. Conclusión. No podemos presentar una alternativa de solución a algo que no conocemos. Tú tienes que conocer primero cuál es la problemática situacional, cuál es el problema, analizar qué es lo que se requiere dentro de la empresa, más aún cuando requieren de un sistema informático,
hay que saber identificar también los requerimientos del usuario, que es clave en este proceso, para poder saber qué es lo que finalmente ellos esperan o ellos desean de esta solución informática que vamos a desarrollar, para que de esa manera podamos nosotros plantear pues la mejor alternativa de solución, ¿no? Pero, repito, todo parte de la identificación del problema. El proceso de toma de decisiones comienza con la existencia de un problema, claro que sí, o más específicamente de una discrepancia entre la solución actual y la solución deseada. Es decir, necesitamos tomar decisiones. Sí, vamos a tener que tomar decisiones. Existe una necesidad, pero esa decisión que nosotros vamos a tomar va a estar, digamos, en relación con un determinado problema en particular. Entonces, puede que exista cierta discrepancia entre la situación actual y la situación a la cual queremos estar como empresa, la situación deseada. En la realidad, los problemas no vienen con un letrero luminoso en el que se destelle la palabra problema, 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 problema. No, eso no existe. En la vida real, los problemas no tienen, digamos, un enunciado que nos indique, que nos diga que hay un problema en esa situación, en esa realidad. Si los representantes de ventas se quejan con su gerente para que sus computadoras no les sirven para hacer su trabajo, para el gerente es una señal de que tiene que hacer algo. Pero pocos problemas son tan obvios. Los gerentes también deben tener cuidado de no confundir los problemas con sus señales. Por ejemplo, una caída del 5% en las ventas, ¿es un problema o es una señal de los verdaderos problemas como productos, en este caso, insatisfactorios o productos con precios altos o productos que manejan una mala publicidad? Entonces, lo que estamos viendo ahí cuando nos dice que un 5% de las ventas es un problema o es una señal de los verdaderos problemas. En realidad no es un problema, es una señal, es un síntoma que algo está pasando. No es que la empresa va a quebrar porque cayeron las ventas en un 5%. No pasa nada. Lo único que estoy yo observando con ese dato, con esa realidad, es que hay algo detrás que ha hecho que los clientes dejen de consumir de forma habitual dicho producto, ¿no? Y que obviamente ha habido un descenso en el número de productos, digamos, total a vender o el número de productos total vendidos, y que obviamente está repercutiendo cuando están sacando la información a través de reportes y han detectado que efectivamente ha habido una caída en las ventas que representa pues el 5%, ¿no? Eso no es un problema, es una señal de que algo está pasando. Y esa señal que me indica que algo está pasando, tenemos ahora nosotros que identificar el porqué de la caída de las ventas, ¿no? De repente los productos que estamos comercializando son muy altos, de repente no estamos manejando una publicidad estratégica adecuada, o de repente los productos que estamos vendiendo son insatisfactorios para el cliente. O sea, el cliente no está contento con nuestros productos. Quizás esa sea la verdadera razón de ser del porqué de la baja en las ventas en un 5%. De repente no es el precio está perfecto, el precio es ideal, es lo justo. Y la publicidad, ¿no? Tienen una buena publicidad. Entonces, es muy probable que exista una molestia en el cliente con respecto a lo que estamos ofreciendo y nos está castigando. Y nos está castigando dejando de comprar nuestro producto. Y nosotros tenemos que saber detectar dicha señal porque eso es un síntoma de que algo está pasando. No es el problema en sí, es un síntoma de que algo está pasando y que tenemos que identificarlo para poder tomar acción. Si no lo identificamos, obviamente vamos a tener un problema a futuro con el tema de nuestros ingresos. ¿Estamos? Recuerda también que la identificación de los problemas es una actividad subjetiva. Ojo, la identificación de los problemas es una actividad subjetiva. ¿Estamos de acuerdo?
Lo que un gerente considera un problema, otro gerente puede no verlo así. Más aún, el gerente es por equivocación, ¿ya? El gerente que de repente por equivocación resuelve un problema erróneo y tiene un desempeño tan malo como el gerente que no identifica el problema correcto y tampoco hace nada para resolverlo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En ese sentido, es importante que nosotros podamos identificar adecuadamente cuáles son los problemas que tiene la empresa. Que tiene la empresa. Y cuando nos dice aquí lo que un gerente considera un problema, quizás para otro no lo sea. Y eso también tiene mucha de verdad, tiene mucho de cierto. Y esto pasa, jóvenes, incluso hasta en su proyecto de investigación, su proyecto de tesis. De repente hay 3 jurados y para el jurado número 1 puede que tu base de datos esté mal diseñada, esté mal implementada, o que tu sistema de información no cumple con la metodología que estás aplicando. Y de repente el docente número 2, el jurado número 2, no tiene objeción alguna con tu base de datos y tampoco tiene objeción alguna con tu metodología, pero sí tiene objeción de repente con el sistema, con lo que has hecho, puntos críticos o puntos débiles. Y de repente el otro jurado ha detectado que tu sistema no tiene ningún control de acceso o política de seguridad que responda a la seguridad informática o a la seguridad de la información. Entonces, cada persona, cada especialista tiene un punto de vista distinto de ver las cosas. Donde para unos no hay un problema, pues para otros puede sí haberlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso se llama perspectiva u óptica. Cada persona tiene una perspectiva y una óptica diferente, distinta, de cómo resolver, digamos, un problema en particular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es allí donde cada gerente pues tiene, digamos, un Weltanschauung, un punto de vista diferente. ¿Estamos? Hay que tener cuidado con ese aspecto. ¿Bien? Ok, continuamos. Como ve, no es fácil, no es tarea fácil, tampoco es algo trivial el hecho de saber identificar adecuada o pertinentemente pues, los problemas. Para hacerlo mejor, los gerentes tienen que comprender las 3 características de los problemas. Tiene que el gerente saber identificar cuáles son estas características, ¿no? Ello implica estar consciente de ello para poder estar, digamos, en cierta medida presionados para actuar y tener los recursos necesarios para poder realizar o emprender acciones. Los gerentes se hacen conscientes también de que en un problema que se ha identificado, es importante poder comparar dicha situación, dicha problemática, dicho problema, el estado actual del mismo, el estado actual de las cosas, con la situación en la que deberían estar o quisieran ellos que estuvieran. Si las cosas no están donde los gerentes quieren o como debería de marchar la empresa, hay allí una discrepancia. Esto no es suficiente para que se trate de un problema. ¿Y qué cosa es una discrepancia? Una discrepancia sin la presión de actuar es un problema que puede posponerse. Claro, si identificamos un problema y no tomamos acción, no tomamos ninguna medida, no tomamos acción alguna al respecto, pues esto en el tiempo se va a posponer y puede sí generar un problema mayor, ¿no? En el tiempo. Para iniciar el proceso de toma de decisiones, el problema debe acuciar al gerente para que éste actúe
La presión puede venir, por ejemplo, de las políticas de la organización, puede venir, por ejemplo, de los plazos, puede venir también de la crisis económica, puede venir también de los actos de la competencia, ¿no? Puede también provenir de las quejas de los clientes, de las expectativas del jefe o de la evaluación inmediata del desempeño. Por último, no es probable que los gerentes señalen algo como problema si les parece que no tienen la autoridad o no tienen la información o no tienen los recursos necesarios para poder actuar. Si los gerentes reconocen un problema y están presionados para actuar, pero les parece que no tienen los recursos adecuados, explican que es una situación en la que hay expectativas poco realistas acerca de lo que se quiere hacer. Por eso, jóvenes, es importante que se pueda identificar adecuadamente o correctamente una situación problemática, una realidad problemática para poder someter a un análisis y determinar si es que es factible o posible resolver dicho problema, ¿no? La segunda etapa o segunda fase tiene que ver con identificar los criterios para llevar a cabo el proceso de toma de decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Señala la pauta, básicamente, que te va a ayudar a resolver el problema. Siempre existen diversos métodos que favorecen en el proceso de la toma de decisiones en una empresa. El tema es que solo hay que saber identificarlos. Los responsables de tomar decisiones en una empresa saben que tienen un amplio abanico de posibilidades para afrontar dicha problemática. De entre todas ellas, se debe saber identificar cuáles serán las mejoras que queremos implementar o cuáles serán también, por ejemplo, las mejores alternativas, ¿no? Y las que en verdad pueden aportar un beneficio mayor para la empresa, para la compañía. Cuando un gerente detecta un problema, tiene que identificar los criterios de decisión importantes para poder resolverlo. Es decir, los gerentes tienen que determinar qué es pertinente para tomar una decisión, sean explícitos o tácitos. Los gerentes tienen criterios para guiar sus decisiones. Todo gerente tiene que tener un criterio para poder tomar una decisión. Nadie toma decisiones si es que no ha hecho una evaluación previa del problema y si es que no está actuando con cierto sentido común o cierto criterio para poder resolver dicha problemática. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, jóvenes, es importante saber identificar el problema para poder así plantear la mejor alternativa de solución. Es un proceso donde interviene la fase de análisis. ¿Estamos de acuerdo? La tercera etapa nos habla de la ponderación de los criterios. Una vez identificado estos criterios, tenemos que trabajar con la ponderación de criterios. ¿Y en qué consiste la ponderación de criterios? Quizás sea la pregunta que ustedes se hagan, ¿no? Bien, cuando hablamos de la fase de la ponderación de criterios, aquí básicamente lo que tenemos que hacer es, una vez identificado el problema, los criterios seleccionados para gestionar el proceso de toma de decisiones deben de ser ponderados. O sea, ya nosotros en la identificación del problema tuvimos también que identificar los criterios de evaluación. Y esos criterios que han sido seleccionados para poder gestionar el proceso de toma de decisiones deben de ser ponderados para conocer cuáles son los más eficientes en el proceso de toma de decisiones. Sabrás cuál es el mejor
porque se va a tener que postular como el preferente. Los criterios que se identificaron en la etapa 2 no tienen toda la misma importancia de quien toma la decisión y que tiene además que ponderarlos en forma ordenada para asignarles la prioridad correcta en la decisión. Y aquí surge la pregunta, ¿cómo se ponderan los criterios? Un método simple consiste en dar al criterio más importante un peso, por ejemplo, un peso de 10, y tomarlo como referencia para ponderar los otros criterios. Así pues, un criterio con un peso de 10 sería 2 veces más importante que uno de 5 criterios. Desde luego, podría darse un peso también de 10 o de 1000 o cualquier número como peso máximo, pero la idea es establecer la prioridad de los criterios identificados en la etapa 2, asignándole un peso a cada uno. O sea, en conclusión, los criterios una vez identificados tienen que ser valorados y tienen que ser ponderados. Tiene que darse un peso. No importa tanto el valor que tú le des de peso a cada uno de esos criterios, sino lo que va a primar es la escala, puede ser una escala corta de 1 a 5, siempre y cuando estemos siendo conscientes en el puntaje también y en la ponderación que nosotros vamos a hacer por cada uno de ellos. Pues no importa tanto darle un valor máximo de 100 o de 1000 a cada criterio, sino en verdad lo que representaría cada criterio en sí en su evaluación. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pasemos ahora a la etapa 4, a la siguiente fase, que es la fase de detección y análisis de alternativas. En algunos casos, en el proceso de toma de decisiones, se puede dar el caso de que la ponderación de las opciones posibles no sean las más adecuadas. Se puede abrir la veda a alternativas factibles que sean capaces de ofrecer una solución. La persona responsable de adaptar la resolución debe estudiar las posibles alternativas. Hay que estar en conocimiento de los puntos fuertes y de los puntos débiles que existen en cada una de ellas. Se debe, dice, analizar y comparar para poder esclarecer si verdaderamente pueden ser una alternativa viable o no en este proceso de detección y análisis de alternativas. En la cuarta etapa, quien toma la decisión tiene que preparar una lista de alternativas, pero alternativas que sean viables, que resuelvan el problema. No se hace ningún intento por evaluar las alternativas, solamente se enumeran. Después de identificar las alternativas de quien toma la decisión, que tiene que analizarlas críticamente. Entonces, después de identificar las alternativas, hay que determinar quién es el que lo va a analizar, quién va a tomar la decisión de análisis, pero de forma crítica. ¿Cómo? Las evalúas de acuerdo con los criterios establecidos en las etapas 1 y 2. Con esta comparación se revelan las ventajas y desventajas de cada alternativa. En la fase 5, en tanto, nos habla de la selección de una alternativa. Una vez conocidas y evaluadas las alternativas, llega el momento de decidir cuál opción escoger. ¿Se escogerá la mejor opción para el buen funcionamiento y rendimiento de la empresa? Probablemente. Es lo que buscan en la etapa número 5, la cual hace referencia a la selección de una alternativa. La etapa número 6, en tanto, nos habla de la implantación de la decisión. Se pone, dice, en marcha la decisión, lo que consiste en comunicarla a los afectados y lograr que se comprometan con ella.
Si las personas que deben implementar la decisión participan en el proceso, pues es más probable que apoyen con entusiasmo y el resultado que sí solo se les dice lo que deben hacer, ¿no? O sea, tiene que haber acá también un compromiso, hay que comprometernos. El primer paso es comunicarlo, dice, a las personas afectadas y conseguir que la acepten. Esto será más sencillo si las personas encargadas de llevarla a cabo o de acotarla forman parte del proceso de toma de decisiones. Pero hay que recordar que la decisión final también debe responder y respetar la planificación empresarial, la organización y la dirección organizativa. Existe una etapa número 7 que nos habla de la evaluación de esto. Aquí nos dice lo siguiente, ¿no? Una vez seleccionada e implementada la solución, hay que llegar el momento de poder evaluar, ¿no? Conocer, por ejemplo, cómo ha sido adoptada y lo más importante, si se ha corregido el problema. Por último, es conveniente también realizar un estudio que analice y documente cómo se ha procedido a la toma de esta decisión para determinar así si es la correcta la evaluación que se ha hecho o se pueden seguir otros pasos, como por ejemplo la definición de los objetivos reales. En los objetivos reales que vamos a plantear, aquí el proceso de toma de decisiones será terminado satisfactoriamente si éste cumple con las expectativas esperadas. También es importante saber si las partes implicadas han aceptado positivamente el reto. El otro paso a seguir es analítica e informes de seguimiento. Es conveniente realizar siempre un informe final donde se determinen los factores que han intervenido pues en el proceso de toma de decisiones y cómo es que estos han influido. Y también están otros apuntes, el cual añade a las estadísticas empresariales los métodos utilizados y así como también el hecho de poder introducir los datos recopilados y estudiados para futuros procedimientos. Esto puede resultar muy útil en el caso de tener catalogado cualquier paso que hemos decidido, ¿no? Para el futuro. En el caso de que el problema aún persista, se deberá optar por recurrir a otra solución. Claro, si has identificado el problema, has planteado tu solución, has hecho tu evaluación de alternativas, etcétera, pero el problema no se ha solucionado y el problema sigue estando presente, entonces hay que tomar otra acción. A eso se refiere cuando dice que es quizás el momento de optar por otra solución. Que sea, claro está, distinta, diferente, ¿no? Al problema que se ha planteado, ¿no? Porque obviamente cada problema pues tiene una solución, pero cuando tú te das cuenta que dicha solución planteada no tiene el efecto, entonces pues lo ideal será en este caso cambiar de alternativa de solución, ¿no? Cambiar de solución sería lo ideal. ¿Preguntas hasta aquí? Ninguna, profesor. Ok, listo. Gracias. Vamos ahora, después de haber visto un poco la parte teórica, ¿no? Del tema del proceso para lo que es el tema de tomar decisiones, había que revisar estos lineamientos teóricos de cómo pues poder tomar una decisión, que obviamente las decisiones se tienen que tomar a partir de un análisis previo, ¿no? De un problema que previamente ha tenido que ser identificado. Y esa primera fase pues habla de eso, ¿no? El hecho de poder identificar el problema que se nos está presentando dentro del contexto o de la realidad o del entorno en el cual estamos laborando, en este caso la empresa. Una vez identificado la problemática situacional, que obviamente ustedes son del área de informática, se supone que el problema que ustedes van a tener que identificar son problemas que están asociados con la gestión y administración de la información. Eso es más que obvio, ¿verdad? Yo no voy a buscar un problema en una empresa que tiene que ver con, digamos, un estudio que tiene que ver con otra especialidad que sea distinta a la que
yo me he formado, en este caso podríamos decir del área de sistemas, y uno podría identificar un problema de investigación que tiene que ver con el control logístico contable, o que tiene que ver de repente con el tema de producción, ¿no? Porque ya eso implica otro tipo de estudio y de análisis. Pero sí, el problema tiene que ver con la gestión de la información, el tratamiento de la información que tiene la empresa con respecto a sus diferentes procesos. Ahí sí yo podría abarcar varios procesos de la empresa, desde la compra, la venta, del delivery, el control de existencias, me refiero al stock de productos o artículos que pueda dicha empresa estar comercializando, etcétera. Pues tengo yo que saber identificar dentro del contexto primero cuál es la problemática situacional en conjunto para después plantear una alternativa de solución, ¿no? Y bueno, así es como se establece esto. Luego hay que seleccionar criterios de evaluación, como decía la teoría, y también hay que hacer una evaluación previa de cada uno de esas características, ¿no? O particularidades, qué sé yo, que tiene el problema para poder, pues, identificar y seleccionar los criterios de evaluación que vamos a tener que aplicar para poder plantear no solo la solución alterna al problema, sino también evitar que en un futuro dichos problemas vuelvan a representar, como se dice, más de un dolor de cabeza para la empresa, ¿no? Bien, pasemos ahora a definir los objetivos del proceso de toma de decisiones en una solución de business intelligence. Y aquí, jóvenes, necesito toda su atención en este punto porque esto ya es, digamos, la parte importante del proyecto que tienen ustedes que desarrollar. Se supone que ustedes van a plantear un sistema, que es una solución de inteligencia de negocios, que es una solución de business intelligence. Pero esta solución de inteligencia de negocios que va a estar, digamos, orientada hacia una empresa en particular, se supone que esa empresa tiene que tener una problemática situacional, pero no un problema de recolección de datos, no un problema de recolección de datos, sino un problema con respecto a su proceso de toma de decisiones. Pero ojo, estoy hablando del proceso de toma de decisiones no a nivel operativo, sino a nivel táctico. Es decir, las decisiones que se tomen en esa empresa tienen que ser no de forma operacional, sino de forma estratégica, de forma táctica. ¿Y eso quién toma ese tipo de decisiones dentro de la empresa? Pues la alta gerencia, la administración general, ¿no? De la empresa, etcétera. O sea, los gerentes, los jefes de área, son ellos quienes tienen que tomar decisiones. Y por lo tanto, son ellos también quienes van a tener que, en este caso, sentarse a analizar la información que tienen para poder tomar una decisión adecuada o pertinente frente a una problemática en particular, que seguramente tendrá que ver con el tema de, por ejemplo, vivienda, por así decirlo, ¿no? O, por ejemplo, con respecto al problema de tomar decisiones sobre los índices de las ventas, o tomar decisiones sobre si, digamos, adquirimos un nuevo lote de medicamentos o no, etcétera. O sea, o de repente si aperturamos una nueva sede en provincia. Entonces, ese tipo de decisiones tácticas o estratégicas tienen que estar bien analizadas porque van a tener cierto impacto en función a lo que se decida, ¿no? En este proceso de toma de decisiones. Entonces, cuando nosotros vamos a implementar un proyecto de este tipo, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el problema que tiene dicha empresa con respecto única y exclusivamente al procesamiento y almacenamiento de la información. ¿Estamos? Porque frente a ello, pues se va a tener que presentar una solución informática, que en este caso, pues es una solución de inteligencia de negocios, una solución de business intelligence, que tiene que ver con los sistemas OLAP, básicamente. Bien, definición. Los objetivos del proceso de toma de decisiones en una solución de business intelligence surgen en función de una lista de requerimientos de usuario. Atención con ello. Es decir, la alta gerencia
y las jefaturas de área van a analizar la información que se tiene a la mano y van a evaluar si es que esta es o no valiosa para la empresa. ¿Para qué? Para que puedan tomar, en este caso, decisiones. Entonces, la información que ellos obtengan de primera mano va a ser importante, va a ser valiosa, ¿de acuerdo? Pero, ¿esto qué implica? Porque por ahí podría venir la pregunta, ¿y esto qué implica? Bien, en este caso, el hecho de que los gerentes de cada área o jefes de jefatura de área analicen la información que tienen a la mano y evalúen si es que dicha información es o no es valiosa, les va a permitir justamente ello, tomar decisiones. Tomar decisiones que ayuden a mejorar, obviamente, el proceso de toma de decisiones dentro de la empresa. Muchas veces la información con la que cuenta la empresa es obtenida de los sistemas transaccionales, es obtenida de los sistemas de recolección de datos o también de los sistemas denominados OLTP, que tiene que ver con el Online Transaction Processing, el procesamiento transaccional en línea. Y en este caso, dichos sistemas tienen conexión y acceso a una base de datos relacional. No obstante, la información que obtienen o que se obtiene de estos sistemas, pues puede ser que no esté resumida o no esté consolidada, y eso es otra realidad. Lo que obviamente va a dificultar el proceso de análisis. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. En este caso, es necesario la implementación, dice, de una solución OLAP, de una solución que tenga que ver con el proceso analítico en línea, que tenga que ver con el online analytical processing. Basado en el procesamiento analítico en línea que permita analizar la información de sus múltiples procesos de negocio, de sus múltiples business process, es que se va a basar el procesamiento analítico. Este es un tipo de análisis descriptivo, podría ser incluso hasta predictivo, o podría ser prescriptivo. Bien, en ese sentido, la empresa necesitará de un sistema de soporte a la toma de decisiones, lo cual pues podría implementarse en los siguientes tipos de soluciones informáticas, ¿no? Por ejemplo, una solución de Business Intelligence, una solución de Business Analytics, una solución de Big Data, una solución de Machine Learning, una solución de cualquier de esos tipos, ¿no? El objetivo del análisis de datos, del Data Analytics, es básicamente un conjunto de datos que contienen información, ¿no? Porque al final cualquier tipo de sistema OLAP va a ayudar a tomar decisiones, solo que cada uno de ellos esté enfocado a algo en particular, ¿no? La solución de Business Intelligence tiene que ver más con el análisis descriptivo de los datos. Una solución de Business Analytics tiene que ver más con la analítica prospectiva, ¿no? Hacia futuro, ¿no? El tomar decisiones desde el presente que afecten el futuro. Así también está la Big Data y el aprendizaje automatizado, claro está. Ahora la pregunta es, el objetivo del análisis de datos, el Data Analytics, ¿cuál es el objetivo del Data Analytics? En conjunto de datos tanto grandes como pequeños, es obtener información que resulte de utilidad en el proceso de la toma de decisiones más inteligente y que se obtengan resultados empresariales deseados. Claramente, la forma de obtener los datos, así como las herramientas de análisis, y también está la técnica para realizar hallazgos que pueden variar en muy poco. Es fundamental diseñar y construir la arquitectura de inteligencia de negocios. Es fundamental hacer un diseño y construcción de toda la arquitectura como tal. En el caso de la almacén de datos, estamos hablando del Data Warehouse o Data Mart. Y en el caso de la solución de
Business Intelligence, este debe proporcionar un ecosistema analítico flexible y multifacético, optimizado para la ingestión y análisis eficiente de un conjunto de datos grandes y diversos. Estos tres tipos de análisis se denominan análisis predictivo, que es básicamente para hacer pronóstico. Está el análisis descriptivo, que tiene que ver con la inteligencia empresarial y la descripción de información histórica, es otro tipo de análisis que existe, donde pues implementamos la solución de Business Intelligence, la minería de datos, sino también en el análisis predictivo hacemos pronóstico, y en el prescriptivo, digamos que hacemos optimización y simulación de la información. Ahora, en el caso del análisis predictivo, nos dice pues que este tipo de análisis convierte los datos en información útil, convierte los datos en información valiosa. El análisis predictivo utiliza datos para determinar el resultado futuro probable de un evento o la probabilidad de que se produzca una determinada situación. El análisis predictivo abarca también una variedad de técnicas estadísticas de modelado, como por ejemplo aprendizaje de máquina, el famoso machine learning, la minería de datos, la teoría de juegos, que analizan los hechos actuales e históricos para hacer predicciones sobre eventos futuros. En los negocios, los modelos predictivos explotan patrones encontrados en los datos históricos y transaccionales, para así dice poder identificar los riesgos y las oportunidades. Los modelos que hacen captan las relaciones entre muchos factores para permitir la evaluación del riesgo o potencial asociado con un conjunto particular de condiciones, guiando así pues la toma de decisiones para transacciones candidatas. Tres piedras angulares básicos del análisis predictivo. Tenemos lo que es el modelo o modelado predictivo. El modelado predictivo, eso es el primero de ellos, modelado predictivo. Está el análisis y optimización de las decisiones. Está también el perfil de transacciones. Y un ejemplo de uso de análisis predictivo es la optimización de los sistemas de gestión de relaciones con los clientes, que pueden pues ayudar a permitir que una empresa, que una organización analice todos los datos de los clientes, exponiendo así los patrones que predicen el comportamiento de cada cliente. Por ejemplo, es para una organización que ofrece múltiples productos. La analítica predictiva puede ayudar a analizar el gasto y uso de otros comportamientos con los clientes, lo que conduce en ventas cruzadas eficaces o venden productos adicionales a los clientes actuales. Esto conduce también efectivamente una mayor rentabilidad por cliente y las relaciones que son más fuertes, estas relaciones con los clientes. Una organización debe invertir en un equipo de expertos, ¿no? Toda empresa debe invertirse en un equipo de expertos, en un equipo de especialistas, que sean básicamente data science, científicos de datos, que permitan crear algoritmos estadísticos y que obviamente podamos encontrar y acceder a los datos pertinentes mediante esos algoritmos estadísticos. El equipo de análisis de datos trabaja con líderes empresariales para poder diseñar una estrategia para el uso de la información, en este caso predictiva. Y también está el análisis prescriptivo. Aquí se habla de una analítica descriptiva que examina los datos y analiza los acontecimientos pasados para saber cómo abordar el futuro. La analítica descriptiva debe examinar el rendimiento del pasado y entiende por ese rendimiento el hecho de extraer datos históricos. ¿Para qué? Para buscar las razones
detrás del éxito o para buscar las razones detrás del fracaso que se ha vivido en el pasado por parte de la empresa. Con todos los informes de gestión, tales como los informes de ventas, de marketing, operaciones, los informes de finanzas, utilizan este tipo de análisis post-mortem. Los modelos descriptivos cuantifican las relaciones en los datos de manera que se pueda utilizar a menudo para poder clasificar a sus clientes o prospectos en grupos de clientes. A diferencia, pues, de los modelos predictivos, que solamente se centran en predecir un comportamiento del cliente, como por ejemplo el riesgo de crédito. Los modelos descriptivos identifican muchas relaciones diferentes entre clientes o productos. Los modelos descriptivos no clasifican a sus clientes. Ojo, los modelos descriptivos no clasifican a sus clientes. Y esto es por su probabilidad de tomar una acción en particular de la misma manera que los modelos predictivos. Los modelos descriptivos pueden usarse, por ejemplo, para clasificar a los clientes según sus preferencias, según sus gustos respecto a los productos o respecto a su etapa de vida. La herramienta de modelado descriptivo puede ser utilizado y su etapa de vida con respecto a que estos modelos descriptivos se puedan utilizar no solamente para clasificar a los clientes según su modus vivendi, sino incluso es para poder saber qué tipo de producto es el que el cliente consume. Así como también debemos de clasificar a los clientes según su preferencia por producto y su etapa de vida. Las herramientas de modelado descriptivo pueden ser utilizadas, ojo, para desarrollar modelos adicionales que puedan simular un gran número de ejemplos individualizados y hacer peticiones. Por ejemplo, la analítica descriptiva examina los datos históricos de uso de la electricidad, por ejemplo, para ayudar a planificar las necesidades de energía y permitir a las compañías eléctricas pues establecer precios óptimos. O sea, ¿cómo una empresa de luz fija o establece pues un precio óptimo? En función a datos históricos, en función a su información histórica. Y en función a ello, pues se tiene los datos transaccionales para luego implementar el data mart. Eso es más que obvio. Por otro lado, la analítica prescriptiva va más allá de solamente predecir los resultados futuros, al sugerir también acciones para beneficiarse de las predicciones y mostrar al tomador de decisiones las implicaciones de cada opción de la decisión. La analítica prescriptiva no solo anticipa lo que sucederá y cuándo ocurrirá, sino también por qué sucederá. Además, la analítica también prescriptiva puede sugerir opciones de decisión sobre cómo aprovechar que la arquitectura, que es básicamente la arquitectura informática que se va a tener que implementar, mediante la analítica prescriptiva, dice, se puede sugerir opciones de decisión de cómo saber aprovechar, ¿qué cosa? Una oportunidad. El hecho de saber cómo poder aprovechar cualquier oportunidad, ya sea futura o mitigar un riesgo futuro, e ilustrar la implicación de cada opción de decisión. En la práctica, la analítica prescriptiva puede procesar continua y automáticamente nuevos datos para mejorar la precisión de la predicción y proporcionar mejores opciones de decisiones.
El análisis prescriptivo combina sinérgicamente los datos, combina las reglas de negocio y los modelos matemáticos. Las entradas de los datos a la analítica prescriptiva, dice, pueden provenir de múltiples fuentes internas. Es decir, la data puede provenir de diferentes archivos o ficheros. Eso es una realidad, no la podemos cambiar. Y en ese sentido, estas fuentes múltiples pueden ser en este caso internas, como que también pueden ser externas. En el caso interno, estamos hablando de información que maneja la propia empresa. Y de forma externa, podemos recurrir inclusive a las redes sociales. Ahí también hay información, ahí también hay datos. ¿Estamos? Los datos también pueden ser estructurados, lo que incluye datos numéricos o categóricos, así como datos no estructurados, datos como texto, datos como imágenes, datos como audio y datos de video, incluyendo restricciones, porque las reglas de negocio definen el proceso empresarial e incluyen también restricciones, preferencias, políticas, prácticas, recomendaciones y limitaciones. Los modelos matemáticos son técnicas derivadas de las ciencias matemáticas y las disciplinas relacionadas con estadística. Estas estadísticas que se van a incluir dentro de este proceso también habla de un aprendizaje de máquinas, también habla de investigación de operaciones, también habla de procesamiento de lenguaje natural. Por ejemplo, la analítica prescriptiva puede beneficiar la planificación estratégica, por ejemplo, del ciudadano de la salud, mediante el uso de análisis para aprovechar los datos operacionales y también el uso de otros datos y así poder combinarlos con elementos externos o fuentes de datos externas, tales como también la parte económica, demográfica, poblacional y tendencias de salud. Y la utilización del equipo, digamos que es importante porque al tener una analítica prescriptiva, por ejemplo, ¿no?, sobre la salud de los ciudadanos, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a combinar la información que ellos tienen de los pacientes, más información externa que puedan tener por allí de esos clientes, y así poder comprender el uso de las compensaciones, ¿no? Las compensaciones, por ejemplo, entre la adición de camas adicionales y la aplicación de la instalación existente frente a la construcción de una nueva. Otro ejemplo sería pues la energía y los servicios públicos. Los precios, por ejemplo, del gas natural que van a fluctuar dramáticamente dependiendo de la oferta y la demanda, claro está. La econometría, la geopolítica y las condiciones climáticas también es importante. Los productores de gas, las compañías de transmisión, es decir, los que transmiten el gas, los conductos. Bien. Entonces, todo ello es importante. ¿Por qué? Porque todos estos elementos rigen el mercado. Acá nos dice, por ejemplo, también de los productores de gas, las compañías de transmisión, es decir, los gasoductos, las empresas que se encargan de hacer los gasoductos, y también las empresas que se encargan de los servicios públicos, tienen un gran interés por predecir con mayor precisión sus precios. Por ejemplo, precio de gas, para que puedan bloquear en términos favorables mientras se cubren los riesgos a la baja. La analítica prescriptiva puede predecir con exactitud los precios mediante el modelado de varias variables internas, así como externas, de forma simultánea, y también puede proporcionar opciones de decisión y muestra el impacto de cada opción de decisión. En resumen, con esto ya vamos para la parte final de nuestra clase del día de hoy. En resumen, los objetivos del proceso de toma de decisiones en una solución de Business Intelligence son una lista de preguntas
que son formuladas a los usuarios del negocio. Y aquí tenemos que partir, porque son dichos usuarios que generalmente hacen referencia a la alta gerencia, hacen referencia a los jefes de área, que son ellos quienes necesitan tomar decisiones. Pero no decisiones operativas, sino decisiones a nivel estratégico, decisiones de nivel táctica. Profesor, para que me quede claro. Entonces, para tomar decisiones, tenemos que analizar bien el problema, ¿verdad? Sí, hay que saber identificar el problema. Punto número 1. Punto número 2. Esta identificación de problemas dentro de la empresa tiene que estar esta problemática asociado con respecto no solo al almacenamiento de la información, no solo el almacenamiento de la misma, sino también la gestión de la misma. Porque claro, en una empresa toman decisiones y quienes toman decisiones generalmente son los empleados, los colaboradores, pero esas decisiones son de nivel operativo. Y la solución de Business Intelligence, una solución de Business Intelligence, se basa en el análisis de datos descriptivo. Se basa en analizar datos históricos de la empresa. Es decir, con una solución de inteligencia de negocio nosotros queremos es analizar el pasado histórico de la empresa desde el presente, porque a partir del presente yo quiero tomar decisiones, pero para yo tomar decisiones estratégicas o tácticas como gerente o como jefe de área, necesito tener data histórica que debe estar almacenado en una base de datos dimensional, que es la que forma parte de una solución de inteligencia de negocios. Entonces, no se olviden que cuando hablamos de analítica de datos, lo que hemos hablado hoy día, existen 3 tipos de análisis. El análisis descriptivo, que es analizar, digamos, datos históricos, analizar la información histórica que posee la empresa. De ahí viene el análisis descriptivo, es decir, analizar el pasado, en otras palabras. También existe el análisis predictivo, el hecho de poder hacer predicciones, poder predecir el futuro. Yo puedo predecir el futuro teniendo una solución de Business Analytics, teniendo una solución con Big Data. En función a los datos históricos más los datos actuales que pueda tener yo a la mano, los combino, los comparo y puedo hacer una predicción del futuro. Yo quiero predecir cuál es la probabilidad de que mi cliente Darwin Vilca Gonzalo me compre en el futuro nuevos productos o termine de repente comprándome más productos de repente en el siguiente semestre del año o en el siguiente trimestre o en el siguiente bimestre, o quiero predecir cuál es la probabilidad de que Vilca Gonzalo Darwin, que es el cliente que queremos analizar, tenga de repente la capacidad de poder adquirir, por ejemplo, no sé, una tarjeta de crédito, si es que yo fuera como empresa una entidad bancaria. Los bancos hacen analítica de datos, por ejemplo. Ellos analizan el pasado histórico crediticio de sus clientes. Ellos miran a los clientes, miran el comportamiento, cómo estos clientes se comportan en el sistema financiero. Ahí están los deudores, están los morosos, están los buenos pagadores, está aquel cliente que de repente sus ingresos no superan los 3,000 soles, pero sus gastos van más de 4,500, 5,000 soles mensuales en gastos, pero no está reportado en el sistema financiero. O sea, es un cliente cuyo promedio de ingreso no supera los 3,000, pero a nivel crediticio tiene una línea de crédito de más de 15,000 soles, otorgado por diferentes bancos, sumando sale, digamos, 15,000 soles. Ahora veamos el nivel de endeudamiento actual. De repente el nivel de endeudamiento actual es un promedio de, no sé, se me ocurre,
10,000 soles, pero paga mensual rentas, que sumado todas las rentas mensuales que paga ese cliente a las diferentes entidades financieras o bancarias con las cuales tiene préstamos o está en el sistema crediticio o tiene líneas de crédito aperturadas, nos damos cuenta que pagan un promedio de 4,500. Y la pregunta es, ¿y cómo lo hace? ¿No? Dice la canción, ¿cuál es el negocio? No pasa. Pasa que los ingresos de esta persona no superan los 3,000 soles, pero sumando todas las cuotas que hace de las diferentes entidades financieras, de repente suma un total de 4,500. La pregunta es cómo. Si él factura 3,000 mensual, tiene un déficit de 1,500 soles mensuales. ¿De dónde saca esos 1,500? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace para que no haya sido en este último año reportado en el sistema financiero como moroso o deudor? El sistema lo va a detectar como un cliente posible de riesgo porque ya su nivel de gasto supera su nivel de ingresos. ¿Eso es analítica o no? ¿Y quién hace ese tipo de análisis? Pues los sistemas OLAP, ¿no? El hecho de analizar el comportamiento de los clientes, el analizar los productos, el analizar, por ejemplo, las ventas, el analizar el total de ingresos de una empresa, el analizar el stock total de productos, el analizar las ventas promedio, el analizar la venta máxima, el analizar la venta mínima que ha tenido la empresa en los últimos 4, 5, 3 años de forma anual, semestral, bimestral, trimestral, mensual, semanal o diario. ¿Qué cosa es? Es un análisis descriptivo, porque estoy analizando datos históricos de la empresa. Y para eso, mi estimado Jaxa, necesitamos contar con una base de datos transaccional. Si no tenemos una base de datos transaccional, no podemos llevar a cabo analítica de datos porque necesita información histórica. Y para ello, mi estimado Fukuda, te darás cuenta de que efectivamente una solución de Business Intelligence tiene que ver con una solución que va a facilitar la analítica de datos descriptiva. Y como te decía, mi estimado Puicón, efectivamente el análisis predictivo de los datos tiene que ver con una solución más orientado a poder predecir el futuro. Pero yo voy a predecir el futuro en función a los datos que tenga hoy por hoy en el presente. O sea, los datos actuales me van a servir para hacer una predicción. Y ahí, ¿qué tenemos? Tenemos una solución de Business Analytics, tenemos una solución de Big Data, pero eso es otro tipo de analítica. Es analítica predictiva. Por supuesto que sí, mi estimado Antón. Si nosotros queremos hacer un análisis prescriptivo, entonces ahí tengo que combinar la analítica descriptiva con la predictiva. Y eso ya es hablar de Big Data, es hablar de Machine Learning, es hablar de otro tipo de soluciones informáticas donde naturalmente tengas que utilizar el lenguaje R, por ejemplo, el lenguaje de programación. Existe el lenguaje R, donde se hace allí pues los algoritmos estadísticos para hacer pronóstico de datos. ¿Estamos? Tengo acá una pregunta que me dice Fukuda, ¿la predicción se hace en base al análisis de la información histórica? No. La predicción se va a hacer en función a la comparación, ojo, comparación de datos históricos más el comportamiento actual, más la información actual que se tenga de ese cliente, que se tenga de ese producto, sino como yo puedo predecir. ¿Me dejo entender? Para predecir tiene que haber un modelo de comparación. Solo comparando puedo predecir. Claro, necesito datos históricos, sí, pero también necesito ver la realidad actual, ver el comportamiento actual de ese indicador, de ese dato, para yo poder hacer una predicción. No puedo predecir únicamente en función a los datos históricos sin dejar de ver la realidad, sin dejar de ver datos presentes o datos actuales, los más recientes.
porque con ello voy a comparar y con ello voy a predecir. Y claro, mi estimado Fukuda, tiene que haber también un modelo estadístico. Por ejemplo, en el análisis predictivo están los modelos bayesianos, están los modelos de tipo cluster, están los modelos de tipo tree view, son modelos estadísticos. Están las redes neuronales. Entonces, esos son ya algoritmos estadísticos que se van a tener que utilizar para poder hacer todo este análisis de predicción. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Me comenta Fukuda, leo su comentario. La comparación de datos históricos y la situación actual y con cuál de los modelos estadísticos trabajaremos. En el caso de nuestra unidad didáctica, nosotros no vamos a hacer analítica de datos predictiva, nosotros no vamos a predecir el futuro. Lo que nosotros queremos hacer es analizar la data histórica de la empresa para poder analizar esa información y poder determinar en el presente o desde el presente qué medidas o qué acciones podemos tomar en este proceso de toma de decisiones que la alta gerencia necesita llevar a cabo. Por ejemplo, si el gerente de la empresa Transmaxa quiere abrir una nueva sede en la ciudad de Piura, dado que actualmente de repente opera en la selva, o de repente, vamos a suponer que opera en la selva porque ahí tiene la materia prima, tiene la madera, pero ha decidido mudarse a la costa y ha optado por irse a la ciudad de Piura. Entonces, habría que el gerente de la empresa analizar si es que los productos que él comercializa tienen aceptación en ese punto geográfico del país. Si goza su producto de aceptación, si lo que él produce, fabrica, construye, comercializa, tiene un cierto grado de aceptación, un cierto nivel de aceptación en ese punto geográfico al cual él quiere aperturar una nueva sede, que en este caso sería la ciudad de Piura. ¿De qué necesita? De datos históricos. Él tendría que revisar en su data histórica si es que ha tenido pedidos o ventas hacia justamente esa ciudad, que es la ciudad de Piura. Habría que ver si sus clientes son de esa zona geográfica, de ese punto geográfico. Si la data histórica me dice que no hay información de ventas sobre ese lugar en particular, entonces obviamente no sería una buena decisión ir y aperturar una nueva sede o una nueva fábrica en ese punto geográfico. Tiene que haber otros estudios, tiene que haber otra información histórica que a él le permita analizar y decir, sí, creo que nos iría bien. No se puede tomar decisiones a ciegas si no se tiene información previa, si no se tiene información histórica. ¿Me dejó entender? Entonces, en el caso de las empresas que quieren sus tomadores de decisiones, porque dice la palabra tomadores de decisiones, como es su alta gerencia, sus jefes de área, quieren tomar decisiones de tipo táctica, de tipo estratégica, ahí es donde necesitan ese tipo de soluciones informáticas, que viene a ser una solución de business intelligence, que viene a ser una solución de inteligencia de negocios, la cual se basa en el análisis descriptivo de la realidad, y en función a esos datos históricos se analizan para poder medir, evaluar cómo ha sido el comportamiento histórico de la empresa. Y a raíz de toda esa información histórica que se ha obtenido a través de esta solución, el gerente va a tener que evaluar qué es lo que pesa más. Si pesa más los datos presentes o los datos históricos, porque el pasado habla. El pasado habla. Y si el pasado habla a favor de el producto, a favor del cliente, a favor de las ventas, a favor de los indicadores que queremos medir o cuantificar, pues bienvenido sea, vamos a poder tomar una decisión estratégica o táctica que ayude a la empresa a crecer, que es otra cosa distinta y diferente a hacer pronóstico de datos. El pronóstico de datos tiene que ver ya con una solución de Business Analytics que tiene que ver más que todo para predecir el futuro. Yo predigo, voy a predecir de 1000 clientes, quiero saber quiénes serían mis clientes potenciales en comprarme determinado producto, por ejemplo, un balón de gas de 10 kilos, en el caso de Yamagas. Pero para eso también necesito de datos históricos en mi empresa para ver
que si ese producto en particular ha sido comercializado o ha tenido cierta demanda o no en esos mismos distritos o puntos geográficos de los cuales quiero analizar la nueva información de los nuevos 1000 clientes que me están dando que efectivamente viven justamente en ese mismo distrito y quiero que el software me pronostique qué probabilidad hay o existe de que esos nuevos clientes de esos 1000 me compren un producto como es un balón de gas de 10 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, necesitamos de data histórica, pero necesitamos también de indicadores que permitan hacer la comparación. Entonces, en la predicción de datos entran datos históricos y datos actuales, porque si no, ¿con quién los comparas? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese ya es otro tipo de solución informática. Que lo estoy mencionando, sí, que se llama analítica de datos predictiva, sí, y está pues finalmente la analítica de datos prescriptiva, que ya combina, en este caso, ambas analíticas y que además voy a poder ahí implementar una solución de Big Data, Machine Learning, programación R, etcétera, ¿no? Porque ahí ya entra un poco más lo que se llama el Data Science, el científico de datos, que es otro especialista que interviene y que ayuda mucho en el desarrollo de este tipo de soluciones informáticas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la teoría Jóvenes nos dice como resumen que efectivamente el objetivo del proceso de toma de decisiones en una solución de inteligencia de negocios hace referencia a una lista de preguntas. O sea, los objetivos son preguntas, profesor. Sí, pues. ¿Cómo planteas tú el objetivo de tu proyecto? Basado en las preguntas de negocio. Si a mí me dicen, se desea saber cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 5 años, entonces yo lo puedo convertir esa pregunta en un objetivo del proceso de toma de decisiones. El objetivo es determinar el total de productos que ha tenido mayor demanda en los últimos 5 años. ¿Qué me están pidiendo como objetivo? Hallar la sumatoria de la cantidad de productos vendidos. En Cristiano viene a hacer eso. Ese requerimiento que lo he leído, pues ahora lo he convertido en un objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que dice en la teoría que los objetivos del proceso de toma de decisiones, básicamente en una solución de tipo BI, son una lista de preguntas formuladas por los usuarios del negocio. O sea, son las preguntas del negocio que se van a convertir en objetivos. Donde los usuarios generalmente, que vienen a ser en este caso la alta gerencia y los jefes de área, son los que necesitan tomar decisiones, pero de tipo estratégica y o táctica. ¿Estamos de acuerdo? Veamos el siguiente ejemplo. Acá hay una lista de preguntas, una lista de requerimientos, como puedes tú observar, y le he puesto con un color cada uno para más o menos te des cuenta cómo es que esas preguntas se van a convertir en objetivos. Eso es un poco la idea. Así que, por favor, atención. Primer requerimiento, dice, ¿cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 5 años? Ese es un primer requerimiento. Otro requerimiento es, se desea saber cuál ha sido el producto de mayor y menor demanda en el tiempo de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal o diario. Otro requerimiento es, queremos saber cuál es el total de ventas de los productos por marca y por categoría. Otro requerimiento es, queremos saber cuál ha sido el total de unidades vendidas. ¿Total de unidades vendidas? ¿De qué es eso? Cantidades. Cantidades. Quieren saber cuál ha sido la cantidad total de productos vendidos, en otras palabras. Así como también dice el total de ventas que ello representa de cada producto, por marca, por categoría, por cliente, por empleado, en el tiempo de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal e inclusive hasta diario. ¿Y eso qué es? Un requerimiento. Si tú eres un poquito inteligente, te vas a dar cuenta de que las preguntas de negocio en una solución BI, ¿qué son? Una serie de requerimientos. Son requerimientos de usuario.
pero no del usuario que opera de forma, digamos, diaria en la empresa, ¿no? Donde lleva a cabo las transacciones, o sea, la parte operativa. No, 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 no. Esto hace referencia a una serie de requerimientos de usuario, pero que estos requerimientos han sido, digamos, obtenidos a través de las reuniones de trabajo que hemos tenido con la alta gerencia, que hemos tenido con los jefes de área, que hemos tenido con el directorio. Una vez que se ha identificado el proceso crítico de negocio a sistematizar, donde quieren tomar decisiones o donde quieren mejorar su proceso de toma de decisiones, y eso lo hablamos en una clase anterior, cuando hablábamos de la cadena de cadena de valor, no sé si tú recuerdas, decíamos, tienes que hacer en tu proyecto de BI tu cadena de valor para poder identificar los procesos críticos del negocio. Y luego lo tienes que hacer una matriz de selección de procesos críticos para determinar cuál es el proceso más crítico del negocio de la empresa en la cual quieren mejorar su proceso de toma de decisiones. En la vida real es así como se aplican las cosas. Y en función a quien dé como ganador, aquella área que dé como ganador, pues es allí donde yo tengo que implementar en teoría mi solución BI, mi solución de inteligencia de negocios. Y lo que quiero que entiendas es que muchos de los objetivos de una solución de Business Intelligence nacen a raíz de una lista de requerimientos de usuario que no son otra cosa que las famosas preguntas del negocio. Questions of Business. Para una solución BI es así como se trabajan las cosas. Y es que es en función a estas preguntas del negocio que nosotros vamos a tener que plantear justamente los objetivos. Porque ¿cómo yo planteo los objetivos? ¿Cómo sé cuál va a ser el objetivo de mi solución BI? ¿De dónde lo saco? ¿De mi cabeza? No, obviamente. Tengo que regirme en los requerimientos del usuario. ¿Y qué habrá pedido el gerente Mendoza? ¿Qué habrá pedido el gerente de ventas Caldas? ¿Qué habrá pedido el gerente, no sé, pues, ¿de qué será? De almacén, Puicón. ¿Qué habrá querido, pues, el gerente de logística? ¿No? Su área de logística, el gerente de área de logística, el señor Rodríguez. ¿Qué cosa quedará? Analizar. ¿Cuál será su requerimiento? Pues tengo que reunirme con el directorio, con cada uno de ellos. Tendría que reunirme con el gerente general o la alta gerencia e inclusive el jefe de área del proceso que se dio como ganador como proceso crítico, del cual se supone quiero implementar mi solución de Business Intelligence. Pero para yo poder armar esta solución de inteligencia de negocios, tengo que hacer levantamiento de información. Tengo que reunirme con el gerente, con los jefes de área, con las personas involucradas. En otras palabras, tengo que reunirme con los tomadores de decisiones. Ellos son los tomadores de decisiones. Y a ellos yo tengo que preguntar qué tipo de información quieren ellos analizar. Y son ellos los que me van a decir qué información quieren analizar, pero no me lo van a decir como lo tienes tú aquí en pantalla. Ellos me lo van a decir con sus propias palabras. Soy yo, como especialista de sistemas, como analista de sistemas, que tengo que estructurar, darle forma a sus requerimientos para transformarlo en preguntas de negocio. Y en función a esos requerimientos, que no son otra cosa que requerimientos de usuarios, si lo quieres ver desde el punto de vista de un sistema OLTP, en el caso de un sistema OLAP se le llama questions of business, las preguntas de negocio. ¿Estamos de acuerdo? En el caso de sus proyectos, yo soy la persona que voy a asumir el rol, entre comillas, de jefe de área o gerente de tu empresa, y soy yo el que va a plantearte esos requerimientos. Ahora, eso a nivel de investigación. Pasemos a la vida real. Hay que ver también qué tipo de información tiene la empresa. Cuidado con que el gerente me pida cosas que de repente en tu base de datos transaccional no tengas información de lo que te están pidiendo. ¿Por qué crees que yo te digo tú a nivel de investigación necesito ver tu base de datos? Porque yo te voy a plantear una lista de requerimientos. ¿Sabrá Dios el número de preguntas? No lo sé, ya lo veremos en su momento. ¿Y cómo te voy a dar esas preguntas? Yo te puedo dar las preguntas sin ver tu base de datos. ¿Y qué pasaría si yo te pido un dato que no lo tienes en tu base de datos? O te pido cierta información que no has modelado, no has diseñado, no forma parte de tu proceso transaccional a pesar de que el título dice que debe ser así. Entonces, lo mejor sería que yo vea tu información, vea tu estructura relacional
veo toda la información que tienes en tu base de datos, hacemos un paneo general de qué tipo de información manejas en ese proceso transaccional y en función de ello te plantearé los requerimientos. Hasta ahí estamos claros. ¿Cuestiones? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Ya, continúo. Entonces, en ese sentido, jóvenes, pues aquí tenemos una lista de requerimientos, ¿no? Son las preguntas de negocio. Siguiente pregunta dice, queremos determinar, queremos analizar cuál ha sido el promedio de unidades vendidas. Ojo, deseamos saber cuál ha sido el promedio de unidades vendidas y el promedio de ventas que ello representa de cada producto, por marca, por categoría, por cliente, por empleado, en el time, en el tiempo, de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal o diario. Eso es un requerimiento, es una pregunta de negocio que se está planteando. Siguiente. ¿Cuál ha sido, dice, el máximo total de unidades vendidas? ¿Y eso qué es? Básicamente, de la columna cantidad, sea de la tabla pedido o facturación, no sé qué tablas tenga esa base de datos, lo que quieren es el máximo valor. Así de simple. Entonces, profesor, para consolidar la información, yo tengo que agrupar estos datos, ¿verdad? Sí. Y eso implica que yo tengo que usar mis funciones de agregación o agrupación de datos de SQL. Sí, como por ejemplo max, min, ABG, count. ¿Sí? Sí, obviamente, si no, ¿cómo aplicas esto? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Dice, ¿cuál ha sido el máximo total de unidades vendidas y el máximo total de ventas que ello representa de cada producto, ya sea por marca, por categoría, por cliente, por empleado, en el tiempo, de forma anual, semestral, trimestral, mensual, semanal o diario? Bueno, son algunos requerimientos que se han planteado. Profesor, pasemos a los objetivos, que es lo que me interesa. Ok. En el caso de los objetivos, ¿no?, del proceso de toma de decisiones, este está enfocado solo al proceso de ventas. Claro, porque dice objetivos del proceso, porque obviamente las preguntas todas hablan de ventas. Si hubieran arriba otras preguntas que tienen que ver con el proceso de logística, con el proceso de compras, con el proceso de control de inventario, etcétera, entonces ya tendríamos objetivos de más de un área específica dentro de lo que es una solución BI. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado también con ello, ¿eh? Muy bien. Tengo acá una pregunta, sí, a ver, un paréntesis, tengo acá una pregunta que me dice Avanto Reimer. Estas preguntas de negocio que estamos visualizando en pantalla, ¿varían según el negocio o son estándar? No, mi estimado Avanto. Los requerimientos o las preguntas tienen que ser en función al business process que tú quieres automatizar para mejorar el proceso de toma de decisiones. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? El compañero me pregunta si los requerimientos, si las preguntas de negocio que estamos visualizando en pantalla son, dice, estándar. No, en realidad, cada empresa, cada negocio tendrá sus propios requerimientos. Yo no puedo, digamos, plantear preguntas de negocio para una farmacia y pretender que esos requerimientos sean los mismos para una bodega, o sean los mismos para una universidad, o sean los mismos para un colegio que quiere aplicar inteligencia empresarial, inteligencia de negocios. Va a variar, obviamente, los requerimientos. Cada pregunta de negocio se formula en función al tipo de empresa y sobre todo en función al tipo de proceso del cual quieren mejorar su proceso de toma de decisiones. En mi caso, por un tema didáctico, por un tema de, digamos, de formación, yo voy a plantear las preguntas de negocio, pero observando, mirando la información que tú tienes a través de tu base de datos transaccional. Es la única manera de plantear preguntas de negocio que estén acordes a la realidad de la información que tú estás manejando en tu database. ¿Estamos de acuerdo? Tengo otro comentario que me dice Fukuda. Esto, a ver, esto es según lo que se quiere saber de la empresa. Claro, obviamente, pero para
yo saber de lo que quiero analizar de mi empresa, pues tengo que ver qué tipo de información tiene, ¿no? ¿Por qué crees que usted le digo, señores, necesito ver su base de datos? No vaya a ser que yo te pida cosas que de repente en tu base de datos no tienes. De repente yo te pido información de un proceso que no está automatizado o que no tienes información previa. Te voy a mandar al desvío. Y te diré, bueno, sé, pues yo te di las preguntas de negocio, no, que no tengo, no sé, no es mi problema. Tú ve de dónde lo sacas. Yo quiero esos requerimientos. No, no lo vamos a plantear así. Lo vamos a plantear en función a la información que tú tienes. En función a lo que tú tienes, yo voy a solicitarte dichos requerimientos, dichas preguntas de negocio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cuestiones? Hasta ahí. Bien, ya para terminar. Entonces, en el caso de los objetivos del proceso de toma de decisiones, estos objetivos se deben de plantear en función a las preguntas de negocio que se tienen. Por eso es que yo aquí, si ustedes observan, he puesto con un color. El requerimiento acá dice, ¿cuál? ¿No? Como pregunta, como requerimiento, dice, se desea saber cuál ha sido el producto de mayor demanda en los últimos 5 años. Si ese es el requerimiento, ¿cuál será el objetivo? Pues el objetivo sería obtener, se desea obtener el máximo total de unidades vendidas por producto en el tiempo, de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal o diario. Claro, como es un objetivo, se redacta en acción y obviamente una acción es un verbo, debe representar un verbo. Por eso que los objetivos dicen obtener, analizar, determinar, mostrar. Eso yo creo que ustedes lo saben. Siempre los objetivos se redactan en verbo porque denotan una acción. Y como se dan cuenta, ya para ir terminando, efectivamente, cada pregunta de negocio pues se orienta en función a un objetivo, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? Frente a la pregunta que decía, se desea saber cuál ha sido el producto de mayor demanda y menor demanda en el tiempo, pues esto se plantea como objetivo. Obtener el máximo total de unidades vendidas de los productos en el tiempo, de forma anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, semanal o diario. Esto que ustedes ven en negrita, jóvenes, vendrían a ser las dimensiones. O sea, lo que queremos analizar, qué cosas son los productos y el factor tiempo. Y lo que ustedes ven de amarillo vendrían a ser las métricas. Ese es otro concepto del tema de BI que lo vamos a ver más adelante. En los siguientes objetivos, por ejemplo, dicen, ¿no? Se desea obtener el mínimo total de unidades vendidas, ¿no? De los productos en el tiempo. Aquí la métrica, ¿cuál es? El mínimo total de unidades vendidas. Aquí las dimensiones serían producto y tiempo. Y así sucesivamente se va a tener que ir definiendo de cada pregunta los objetivos. ¿Ok? Finalmente, pues, las decisiones de tipo operacional lo toman los usuarios, los colaboradores. Las decisiones, en cambio, de tipo operacional lo toman, en este caso, ellos, los empleados, mientras que los sistemas transaccionales, pues, se utilizan más que todo para recolectar información. Y ahí tenemos como sistemas transaccionales los software de escritorio, las aplicaciones web y las aplicaciones móviles. Así es como esto se trabaja. Y en el caso de Yamagas, como ustedes pueden apreciar, pues también se ha planteado cada uno de los objetivos de qué cosa es lo que se quiere analizar de Yamagas, ¿no? Como requerimientos, se han planteado esos objetivos. Y todos van, si te das cuenta, en verbo. Así es como se redacta. Bien, jóvenes, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ya para ir finalizando. ¿Cuestiones? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ya, ok, no hay preguntas, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima. Dios mediante, que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Chau, chau. Bueno, profe, gracias. Nos vemos, jóvenes. Hasta luego.